Hola, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas al curso sobre la paranoia. Psicoanálisis de estructuras clínicas, la paranoia estamos estudiando. Esta es la clase 2 sobre la paranoia. Mi nombre es Virginia Baldomingo, soy psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Este curso está organizado por la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero e impartido desde Alcalá de Henares, Madrid, España, para el mundo entero. Y antes de comenzar, hola Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Os quería recomendar este curso que se va a celebrar el 29 de junio en la sede de la escuela en Madrid, pero que se puede hacer presencialmente y online. Es un curso intensivo sobre gestión emocional y desarrollo personal. Se va a celebrar el 29 de junio, que es sábado. Son 4 horas, de 10 a 2, la mañana del sábado. Y es un curso recomendado 100% para todos vosotros. Lo imparte el doctor Miguel Martínez, que es psicoanalista de la escuela, y el precio son 50 euros, toda la mañana del curso, y lo que os vais a llevar desde el momento de realización del curso tiene un valor infinitamente mayor que el precio que tiene, os lo aseguro. Yo tengo una pregunta. El grupo Cero, ¿por qué Cero? ¿Por qué no grupo 2, el nombre? ¿Por qué Cero? Bueno, porque empezaron siendo nada. Okay. Y dijeron, luego el significante cero, si haces es muy interesante que hagas un estudio del significante cero, lo que significa, pero cuando se reunieron estos médicos y psicoanalistas en Buenos Aires en el año 71 y decidieron unirse en torno a un significante, dijeron cero porque eran cero, eran nada. Bueno, entonces, paranoia. El otro día estuvimos hablando de una parte del mecanismo psíquico implicado en la paranoia, que era la represión, ¿no? Que es común también a otras enfermedades que hemos visto, como la neurosis obsesiva, la histeria, ¿no? Hay represión. Y en la paranoia también. Pero hoy vamos a ver otro de los mecanismos implicados o fundamentales para la producción de la paranoia, ¿vale? Que se llama la proyección. Proyección. Es un mecanismo psíquico normal, como todos los mecanismos psíquicos que intervienen en la producción de enfermedades psíquicas. Son mecanismos psíquicos normales, pero la diferencia entre la salud y la enfermedad es una diferencia de cantidad en el uso de esos mecanismos psíquicos, ¿vale? Entonces hoy vamos a hablar de la proyección. Entonces, para estudiar este mecanismo de la proyección vamos a hablar de la relación existente entre celos, paranoia y homosexualidad, ¿vale? Vamos a entrar por esta vía y después ya vais a ir atando vosotros vuestros propios nudos. Lorenzo Gustavo Isfran Baez dice: excelente el curso, Virginia, éxitos. Gracias, Lorenzo. Javier Ledesma, buenos días. Aida Pilar Araque, buenos días. Manuel Borja, buenos días. Entonces vamos a empezar hablando de los celos. Podemos identificar 3 tipos de celos diferentes, ¿vale? Uno que serían los celos normales o concurrentes, que todo el mundo siente, ¿no? Espero que todo el mundo aquí haya sentido celos alguna vez, ¿o no? Todos, ¿no? A ver, ¿quién dice que no? Cuidado, cuidado con quien diga que no, ¿eh? Que está negando su humanidad. Cuidado. Bueno, celos normales. Segundo tipo de celos. Celos proyectados.
Y tercer tipo de celos, celos delirantes. Vamos a ver la diferencia. Hello de nuevo, dice Aida. Hello, Aida. Bueno, celos normales o concurrentes. Como decíamos, son los celos que todo el mundo siente alguna vez. Se componen, tienen varios componentes. A ver, por una parte, la tristeza. La tristeza por haber perdido, aunque sea momentáneamente, al objeto amado. Y dolor. También, dolor por el objeto erótico que se cree perdido. Luego, por otra parte, hay una ofensa narcisista. Hay una herida narcisista. ¡Ja! Ha preferido a otro, ha preferido a otra en vez de a mí. Eso es una herida para tu narcisismo personal, ¿no? También hay sentimientos hostiles contra el rival preferido. Si lo pillo, hay hostilidad, odio hacia la persona con la que se ha ido el ser amado, ¿no? Y por otra parte hay una aportación de autocrítica, que no deja de ser narcisista, autocrítica que se hace el propio yo del sujeto, ¿no? Se hace responsable de la pérdida amorosa. Ha debido ser porque yo le dije no sé qué, ha debido ser porque yo, ¿no? Se hace responsable de que la persona, el ser amado, se haya ido con otro o con otra. Por lo tanto, es algo también narcisista, hacerse responsable, aunque sea para criticarse, ¿vale? Bueno, aunque se llamen celos normales, son normales en el sentido de que todo el mundo los siente, ¿no? Pero no son, no significa que sean racionales, ¿no? Porque pueden tener que ver con condiciones que no tienen nada que ver a la actualidad. Es decir, que puede no tener que ver con la situación que se está dando en la actualidad, en la realidad. Y además puede ser no proporcionados a la situación real, ¿no? Es que solamente lo miré y ya te pones celoso, ¿no? Pueden ser, ¿no? Que no guarden una proporción con la situación con la que se ha dado. Y además no son dominados por el propio yo. Por mucho esfuerzo que haga, se escapa al dominio. Entonces, ¿por qué no son racionales? Porque realmente tienen sus raíces en lo inconsciente. Continúan impulsos muy tempranos de la afectividad infantil y proceden del complejo inconscientemente amado y la rivalidad contra la mujer. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Sí, que no sentimos celos de cualquier persona, que sentimos celos de una persona concreta. Piénsenlo cuando sienten celos. Bueno, pues seguramente que si buscamos, que si se analizan, hay algún deseo hacia esa persona, hacia ese tercero que se ha cruzado en el camino. Que si no, no se sienten celos. Entonces, claro, a veces son celos bisexuales, en el sentido de que sí, uno se siente dolido y triste porque es su mujer la que se ha ido con el otro, pero también puede sentirse dolido y triste porque de alguna manera el otro también era inconscientemente deseado o amado. ¿Vale? O sea, se puede sentir esa bisexualidad de los celos. Todo esto son celos normales. Hola, Mariana. Hola, Beni. Hola, Marian. Vale. Una pregunta, ¿y cuando hay por medio un hermano, por ejemplo, qué ocurre? Bueno, también, eso produce muchísimos celos en el niño, ¿no? Cuando nace el hermanito. No, quiero decir, entre hombre y mujer y que por medio se meta un familiar, en ese caso un hermano. Igual, yo te diría que hunde sus raíces
en lo inconsciente, porque el hermano justo es la figura por la que más celos siente el niño cuando nace un nuevo hermanito, ¿no? Los primeros celos que se sienten en la infancia y los celos cuando se sienten en la edad adulta siempre son, digamos, una rememoración de esos celos infantiles, son cuando el niño o la niña le nace un hermanito y entonces los papás destinan su atención hacia el nuevo hermanito, esa atención que antes tenían hacia él. Ahí el niño... En mi caso fue un gemelo, mi hermano gemelo. Bueno. ¿Es lo mismo? Es lo mismo. Vale. Es lo mismo, siempre tuviste que compartir el amor de tus padres con tu hermano gemelo. Joder. Nunca lo sentí así, pero puede ser. Pero puede ser, inconscientemente. No digo que lo sea, pero puede ser, sí que lo preguntaste. Los celos proyectados, segundo tipo, ¿vale? Los celos proyectados nacen tanto en el hombre como en la mujer de las propias infidelidades o del impulso a cometerlas. Pero como no quiere reconocer en uno esas infidelidades o ese deseo de cometerlas, lo que hace es las relega a lo inconsciente, reprime. ¿Vale? Lo lanza al inconsciente, no quiero saber de eso. Bueno, todos sabemos que la fidelidad lucha constantemente contra tentaciones, ¿no? Entonces, precisamente las personas que niegan esas tentaciones, pero que como todo el mundo sienten enérgicamente esa presión, acuden a un mecanismo inconsciente para aliviar esas tentaciones y la culpa que le da tener esas tentaciones. ¿Cuál es ese mecanismo? Se llama la proyección. Y este mecanismo lo que hace es absolverles frente a su conciencia moral. ¿Vale? Bueno, ¿en qué consiste la proyección? Esos impulsos a la infidelidad o esas tentaciones o esa infidelidad que ha cometido, lo que hace es proyectarlo sobre la persona a la que justamente le tiene que guardar fidelidad. ¿Vale? Es decir, yo tengo un deseo, un impulso a ser infiel a mi marido, ¿vale? Pero como mi conciencia moral me hace sentirme mal, ¿no? Por haber pensado eso, por haber deseado eso, lo que hago es por el mecanismo de proyección, proyecto en mi marido que me quiere ser infiel. Y pienso que es él el que tiene tentaciones de serme infiel. Que ha mirado a no sé qué mujer, que mira cómo ha dicho esa frase, que... ¿Vale? ¿Y eso qué hace? Alivia mi conciencia moral, mi culpa. ¿Vale? Ese es el mecanismo de la proyección. Entonces, ¿por qué? Entonces, mi conciencia moral percibe mis impulsos inconscientes, mis deseos inconscientes, porque para la conciencia moral de uno no se le puede engañar. La moral, el super yo, está conectado con el yo, con el ello, con todo. El super yo ve, aunque tu conciencia no vea, tu super yo sí ve, tu conciencia moral. Entonces, no podemos engañar. Señoras, señores, a nuestra moral no le podemos engañar. Nos podemos engañar a nosotros, pero a nuestra moral no. Entonces, cuando uno siente deseo de infidelidad o ha sido infiel a su pareja, pero tiene una moral fuerte, entonces la moral sí detecta, sabe que tienes deseo de ser infiel o sabe que has sido infiel. ¿Vale? Y esos impulsos inconscientes son los que proyectan en el otro. No los ves en ti, pero los ves en el otro. Esa es la proyección. Veo en el otro algo que no me gusta de mí. Hay un refrán que dice así: ve en el ojo ajeno, ve la paja en el ojo ajeno y no ve la viga en el ojo propio. ¿Qué es eso? Ese es el mecanismo de la proyección. Son personas que no reconocen cierta convención
al flirteo, ¿no? Porque está aceptado socialmente y hasta Freud lo recomienda de vez en cuando para aumentar la pasión en las parejas. El flirteo está tolerado, está aceptado, flirtear, ¿no? Para que el hombre pueda satisfacer su deseo de conquista con otra mujer y la mujer su deseo de gustar a otro hombre, ¿no? Flirtean, pero hasta cierto punto, tiene cierto límite y luego satisfacen con su pareja, digamos, esa pasión que se ha encendido a través de... Pero también la puedes satisfacer con otra persona. Sí, claro, eso ya es la infidelidad, ¿no? Claro. Pero y sin llegar a la infidelidad, el flirteo está aceptado. Pero este tipo, el celoso no reconoce que hay un límite para el flirteo. Piensa que una vez que comienza, que no va a haber puntuación, que no va a haber final, ¿no? Que ya se va a cometer la infidelidad. Entonces no tolera esos pequeños avances hacia la infidelidad que no son infidelidad, ¿no? Entonces, los celos surgidos mediante este mecanismo de proyección tienen un carácter casi delirante, casi, pero no todavía delirante. Claro, cuando se someten a un psicoanálisis, a la labor psicoanalítica, pues es fácil, se queda al descubierto las fantasías inconscientes que están subyaciendo a ese tipo de celos, ¿no? Que realmente es él o ella quien ha deseado ser infiel o que ha sido infiel y que ahora lo está proyectando en su pareja. Eso en el psicoanálisis se descubre, ¿no? Bueno, estos son los segundo tipo de celos proyectados, ¿vale? Y ahora vamos a ver el tercer tipo, que son los celos propiamente delirantes. Estos son esos celos peligrosos que pueden llegar a una persona, a matar a alguien, ¿no? Pueden llevar a familias a separarse para siempre, a destruirse, a discutir por celos delirantes. Entonces, son mucho más graves y además muy resistentes, mucho más resistentes también a la labor analítica. Estos celos nacen también de tendencias a la infidelidad, pero, y aquí viene la cuestión y la diferencia, son de carácter homosexual. Es decir, son tendencias a la infidelidad, deseos de infidelidad, pero homosexuales. Y por eso hay una fuerte negación y represión por parte de la persona que no acepta esas tendencias homosexuales. Los celos delirantes se corresponden entonces con una homosexualidad inconsciente y reprimida y ocupan un lugar en las formas clásicas de la paranoia. ¿Vale? Se corresponden con una homosexualidad inconsciente, no una homosexualidad manifiesta, que sea una persona homosexual. No, no, no. Es una homosexualidad inconsciente y reprimida. No quiere saber nada de eso, de esos deseos homosexuales que pueda tener. No quiere saber nada. Y esto es lo que da lugar a esos celos delirantes. ¿Y has dicho que tiene que ver con la paranoia? Sí, los celos delirantes son una forma de la paranoia. Digamos que los celos serían un intento de defenderse de ese impulso homosexual. Y la fórmula para describirlo sería así. En el hombre sería: no soy yo quien le ama, es ella quien le ama. En la mujer sería: no soy yo quien la ama, es él quien la ama. ¿Vale? Si se dan los celos delirantes, es decir, si encontramos una persona que tiene celos delirantes, va a tener los tres tipos de celos: los celos normales, los celos proyectados y los celos delirantes. ¿Vale? Pero que él no sabe que es homosexual. No, es inconsciente y es reprimido, está reprimido inconscientemente total. No sabe que es homosexual, lo que jura y perjura que su mujer le ha sido infiel o lo es infiel, aunque su mujer sea la mujer más casta del mundo, que no salga de casa, que no mire a nadie.
Pero el tipo está convencido de que su mujer ama a ese hombre, se va con ese hombre. Son celos delirantes, es un delirio, una forma de la paranoia, ¿no? O sea, son un intento de defensa contra esos impulsos homosexuales inconscientes y reprimidos. Es él realmente el que ama a ese hombre. O sea, Pero entonces se dice, defiende no frente es- a eso y ve que es ella. Sí, esta palabra que es interesante. Entonces dice, no es ella quien le ama, soy yo quien le ama, ¿no? Al revés. Ah. No soy yo quien le Ah, ama, vale, vale. es ella. Vale, vale. Muy bien. Bueno, entonces vamos a la paranoia ahora. Vamos a analizar dos casos de paranoia. El primer caso clínico, ¿no? Es un hombre que padece de celos paranoicos plenamente desarrollados y relativos a su mujer, que es intachablemente fiel. ¿Cómo se llama el nombre del caso? Primer caso clínico. Bueno, había pasado un primer periodo tormentoso donde su delirio le había dominado sin interrupción. Cuando acude a Freud, sufre ataques separados, ya no era sin interrupción, sino que de vez en cuando tenía un ataque de celos, que duraba varios días y siempre surgía al día siguiente de haber tenido un coito con su mujer plenamente satisfactorio para ambas partes. Entonces, la primera conclusión que extrae Freud de aquí es que una vez satisfecha la libido heterosexual con su mujer, los componentes homosexuales coexcitados son los que se manifiestan en el ataque de celos. ¿Vale? Acordaos que hemos dicho que la bisexualidad es normal en todas las personas, que hay componentes heterosexuales y hay componentes homosexuales. El ataque tomaba como material, lo que hacía este hombre era observar, ¿no?, todos los signos, en su mujer todos los signos, cosas que para cualquier persona habría pasado desapercibidas, él lo observaba todo. Entonces, todo eso, cualquier signo donde se pudiera transparentar la coquetería de su mujer, pues él lo interpretaba de una manera delirante, ¿no? Y buscaba signos totalmente inconscientes para su mujer. Mira cómo mueve el abanico, ¿no? Todo algo que para cualquier otro sería imperceptible, él estaba alerta de eso, ¿no? Por ejemplo, haber rozado con la mano distraídamente al señor que estaba al lado, haber inclinado su rostro demasiado hacia él, haber sonreído con gesto más amable del habitual, que el habitual era el rostro que tenía cuando estaba con él, ¿no? Entonces, el marido estaba extraordinariamente atento a esas manifestaciones de lo inconsciente en su mujer y las interpretaba exactamente de tal manera que siempre él tenía razón. Claro, la normalidad, lo que era normal era esa observación que hacía tan exagerada, ¿veis? Una cosa de cantidad exagerada de los signos inconscientes de su mujer. Y además le daba más importancia que cualquier persona le habría dado. Bueno, así se comportan los paranoicos. Así, de esa manera. No les es indiferente para nada la conducta de los demás, ¿no? Tienen tal delirio de referencia, ¿no? Delirio de referencia es que todo se refiere a ellos, todo se refiere al paranoico, que lo que hace es valorar todos los pequeños signos inconscientes de las demás personas con las que tropiezan, lo valoran como si fuera referente a ellos. ¿Vale? Claro, el sentido del delirio de referencia es que el paranoico realmente espera de los demás algo como amor, espera amor de los demás. Y claro, las personas para los que esta persona le es indiferente no le muestran nada, ni amor, ni odio, ni nada, le muestran total indiferencia, ¿no? Por ejemplo, se cruza con alguien que indiferente, ¿no? Pero pues una persona que puede
Fijaos en las personas de vuestro alrededor, cuando vais por la calle, puede sonreír, una persona puede sonreír a sus propios pensamientos, ¿no? O puede estar jugando con el bastón, o escupir al suelo, simplemente, ¿no? Bueno, son gestos que cualquier persona hace cuando está rodeado de personas indiferentes, pero que cuando se cruza con alguien que no le es indiferente ya cambia su actitud, ¿no? Bueno, pues el paranoico interpreta todos esos gestos pequeños que la gente hace cuando está rodeado de personas indiferentes, lo interpreta como hostil a él. Claro, y en cierto sentido tiene razón, porque como él busca amor en los demás, cuando se encuentra con indiferencia, lo interpreta como hostilidad. La indiferencia la interpreta como hostilidad, pero porque él, en ese delirio de referencia, es como que buscara amor en los demás. El paranoico celoso o perseguido proyecta hacia el exterior, sobre otras personas, aquello que no quiere percibir en su propio interior. Es decir, es como los celos proyectados. Aquello que no quiere percibir en su propio interior, el paranoico lo proyecta fuera, en los demás. Realizan una proyección, pero no proyectan al tuntún, podríamos decir, ¿no? Donde no existe nada semejante. No. Se dejan guiar por sus conocimientos de lo inconsciente y desplazan sobre lo inconsciente de los demás la atención que desvían de su propio deseo inconsciente. Sí, porque realmente, aunque conscientemente no nos demos cuenta, entre las personas hay comunicación de inconsciente a inconsciente. A veces otros saben más. Comunicación no verbal, ¿no? Entre otras, y en la verbal, y en lo que dices. Sí, pero a lo mejor si no hablas con una persona ya te está comunicando cosas. Claro, hablas con el cuerpo, hablas en tus gestos, pero también cuando hablas uno dice más de lo que cree decir. Y es que hay comunicación inconsciente entre nosotros, de inconsciente a inconsciente. Bueno, pues el paranoico rechaza de su propio inconsciente sus deseos, pero percibe el inconsciente de los otros. Está extremadamente atento al inconsciente del otro. Y eso es negativo, lógicamente. Lógicamente da lugar a la Porque puede paranoia. haber errores de interpretación o porque... Claro, hay un error total y es que interpreta que es del otro lo que es su propio deseo. Este paranoico interpreta que el deseo de ser infiel, ¿no?, es de la mujer. Un error total porque es suyo, ¿no? Por ese mecanismo de la proyección. Como un espejo. ¿Como un espejo? Los otros nos hacen de espejo, normalmente. Entonces, el celoso de nuestro caso reconoce la infidelidad de su mujer en lugar de reconocer su propia infidelidad. Y además amplía gigantescamente en su conciencia la infidelidad de su mujer. Y así consigue mantener inconsciente la suya propia. ¿Veis? También para aliviar su conciencia moral, conciencia de culpabilidad. También en el paranoico que se siente perseguido, esa hostilidad que él atribuye al perseguidor, a quien le persigue, realmente es una hostilidad de él que proyecta en el perseguidor, ¿no? Eso es la hostilidad que él tiene contra sus propias tendencias infieles u homosexuales. Es decir, la parte de su personalidad que no acepta sus tendencias homosexuales o sus tendencias a la infidelidad genera hostilidad hacia la otra parte de su personalidad donde están las tendencias a la homosexualidad o las tendencias a la infidelidad. No somos uno, estamos divididos, ¿no? Entonces, esa hostilidad que en vez de dirigirla contra su otra parte de la personalidad, la dirige hacia el exterior, la proyecta, la pone en el perseguidor. Se siente perseguido por otra persona. ¿Se entiende? El paranoico convierte en su perseguidor
a la persona de su mismo sexo que le es más querida. Entonces la pregunta es, ¿de dónde procede esa inversión del afecto? Como has dicho, por favor. El paranoico no convierte en su perseguidor a cualquier persona, sino justamente a una persona de su mismo sexo que le es querida, que le es amada. Que él quiere, ¿no? Pero ¿por qué se produce esa inversión de yo amo a esta persona me persigue? ¿Veis? Hay una inversión de contenido, cambia totalmente. Sí. Bueno, la respuesta es que en nosotros siempre hay una ambivalencia afectiva, ¿no? Hacia las personas que queremos siempre hay una ambivalencia, hay una relación amor-odio, siempre. Somos ambivalentes. ¿Por qué? Porque procede así de nuestra constitución infantil, del complejo de Edipo. Hubo amor a la mamá y odio hacia el papá porque era el rival, y luego hubo amor hacia el papá y odio hacia la mamá porque era rival. Y así se constituyó nuestro aparato psíquico. Entonces siempre hay esa ambivalencia hacia las figuras a las que amamos, también hay un poco de hostilidad. Sí, o y sea, que has dicho que convierte en su perseguidor a la persona que quiere. Eso o sea, es. que él sigue a esa persona y él ve que le siguen a él. Exactamente. Claro. Pero en el paranoico se intensifica la hostilidad. ¿Ves? Como él ama a esa persona, pero no se siente correspondido por esa persona. Entonces esa hostilidad se intensifica. ¿Vale? Entonces hay esa inversión de contenido. En vez de yo le amo, es él me persigue. De este modo, la ambivalencia sentimental le sirve al perseguido para rechazar su homosexualidad, su deseo al otro. O sea, están las dos cosas. Está una tendencia homosexual rechazada, un amor hacia esta persona de su mismo sexo que está rechazado, y transmutado, invertido ahora. Se cambia el amor, se transforma en... se siente perseguido por el otro, justo a la persona a la que ama, ¿no? En este caso, los sueños de este paciente celoso no tenían carácter delirante alguno, ¿no? Es decir, los impulsos homosexuales no estaban más disfrazados en los sueños que en cualquier sueño de cualquier persona normal. No estaban disfrazados. Es decir, la paranoia no penetraba hasta los sueños. Pero cuando entran en el caso de este paciente, cuando se psicoanaliza, dicen no era difícil descubrir los impulsos homosexuales en él. Carecía de amistades y de intereses sociales. Sus delirios se habían encargado de desarrollar sus relaciones con los hombres como tratando de reparar justo esa carencia. Es decir, precisamente el delirio ya era un intento de tener alguna relación con los hombres. Pues no tenía amistades, no tenía relaciones sociales con hombres. La falta de personalidad del padre y una experiencia de carácter homosexual vergonzosa que había vivido en su primera adolescencia actuaron conjuntamente para reprimir su homosexualidad ya en la edad adulta y mostrarle el camino de la sublimación. Toda su adolescencia estuvo dominada por una adhesión a su madre, de quien era el favorito. Y en esa relación ya desarrolló intensos celos de tipo normal, ¿no? En esa relación con la madre. Cuando se casó con la idea de hacer rica a su madre. Y su deseo de una madre virginal se exteriorizó en una duda obsesiva sobre la virginidad de su prometida. Durante los primeros años de su matrimonio no mostró celos, pero más tarde cometió una infidelidad y mantenía una relación prolongada con una mujer, una relación extramatrimonial. Cuando se vio impulsado a romper esa relación por una sospecha, entonces ahí surgen en él los celos del tipo 2, los celos proyectados. Es decir, como él había sido infiel y ahora sentía culpa, proyecta sobre su mujer
el deseo de ser infiel y así alivia su conciencia moral, su remordimiento. Estos celos se complicaron con la emergencia de los impulsos homosexuales orientados hacia la persona de su propio suegro. Era su suegro el que le despertó esos impulsos homosexuales. Y ahí es cuando se constituye en él el delirio celoso y la paranoia celosa, de tipo 3. ¿Veis? Entonces tuvo celos tipo 1 en la relación con la madre, después él cometió una infidelidad y después de romper con esa mujer desarrolló los celos tipo 2, es decir, veía que su mujer proyectaba en su mujer las tendencias a la infidelidad, y después, cuando se enamora de su suegro, ahí desarrolla los celos tipo 3, es decir, niega totalmente eso, no quiere saber nada de eso. Segundo caso clínico. Bueno, es una persona que fuera del análisis se habría diagnosticado como paranoia persecutoria. Este hombre mostraba una ambivalencia afectiva muy amplia para con su padre. Por un lado era el hijo perfectamente rebelde, ¿vale? Que hacía todo en contra de los deseos y de los ideales del padre. Pero por otro, en un estrato más profundo, a nivel inconsciente, era un hijo respetuoso y abnegado. E incluso después de la muerte del padre, por un poderoso sentimiento de culpabilidad, se prohibía gozar de la mujer, ¿no? Incluso después de la muerte del padre era obediente y se prohibía el goce de toda mujer. Sus relaciones reales con los hombres eran de total desconfianza. No confiaba en los hombres y siempre se las arreglaba inteligentemente para acabar siendo engañado y explotado por sus amigos y conocidos. Tenía ideas persecutorias, pensaba que lo perseguían, pero no les daba ningún valor, e incluso en el análisis se burlaba de ellas, de las ideas persecutorias. Sin embargo, este paciente sí que mostraba sueños de carácter persecutorio. La paranoia había entrado hasta los sueños, ¿no? En los sueños normalmente él se sentía perseguido, ¿no? Y le llevaban a escapar con mucha angustia. Generalmente se sentía perseguido por un toro en los sueños, que es un signo de virilidad, ¿no? El toro. Y además, reconocidamente en muchos estudios, por el propio paciente, pero también en muchos estudios como el Totem y Tabú de Freud y en otros, el toro como un símbolo del padre, ¿no? Un subrogado del padre. ¿Ves? Entonces, vemos diferencia de un caso y otro. En uno había entrado la paranoia al propio sueño, en el otro no. Justo en este, que se burlaba conscientemente de las manías persecutorias, en el sueño, penetraban hasta en los sueños, ¿no? Bueno, esos son dos casos de paranoia. Y ahora vamos a hablar brevemente sobre la homosexualidad. Vamos a hablar en concreto de uno de los procesos psíquicos que llevan a la homosexualidad, que hay otros, no es el único, pero es el que nos interesa para el tema que estamos estudiando de la paranoia. Entonces, que por cierto, este proceso no tiene por qué dar lugar a una homosexualidad manifiesta, en la vida real de la persona, sino que puede dar lugar a una homosexualidad inconsciente, ¿no? O a una homosexualidad parcial. O reprimida. Reprimida, claro. Entonces, en estos casos observamos una emergencia infantil de enérgicos impulsos emanados del complejo de Edipo, emanados del complejo materno y dirigidos contra un rival, casi siempre un hermano mayor. Estos celos
condujeron a actitudes intensamente hostiles y agresivas contra ese hermano mayor, llevadas hasta desearle la muerte al hermano. Pero después de esa etapa infantil, donde el niño deseó la muerte al hermano, sucumbieron a la evolución y se domesticaron, digamos, se dominaron esos celos. Bajo el influjo de la educación y además de la impotencia de esos impulsos, quedaron reprimidos y transformados de tal forma que esas personas antes consideradas como rivales se convierten en los primeros objetos eróticos homosexuales. Es decir, justo el hermano al que tanto odió por celos, porque le quitaba el protagonismo frente a su madre, ¿no? Después esos celos fueron dominados, fueron reprimidos y pasó a tener un amor enorme hacia su hermano. Si es hijo único. En este tipo de homosexualidades dice que se produce así. Vale. Hay diferentes procesos para llegar a la homosexualidad. Vale. Pero aquí ¿por qué traemos este formato de la homosexualidad? Porque si veis es la antítesis a lo que pasa en la paranoia. Lo que nos interesa es mostrar este mecanismo, ¿no? Vemos cómo aquí, es decir, primero un odio, una hostilidad exagerada se transforma después en un amor, en un gran amor hacia el hermano, ¿no? Mientras que en la paranoia vemos que justo al contrario, es un amor, un gran amor reprimido y homosexual se transforma en un odio. Y además se ha invertido, porque ahora es él el que me persigue a mí. Esto es para mostrar la implicación que la homosexualidad, y lo vamos a seguir viendo el próximo día, tiene en la etiología de la paranoia. Entonces, conclusión de la clase de hoy. El paranoico lucha contra una intensificación de sus tendencias homosexuales, lo cual indica una elección narcisista de objeto, que ya veremos el próximo día lo que es esto. El perseguidor es la persona amada o antiguamente amada. El perseguidor es del mismo sexo que el perseguido. Pero, ¿qué pasa cuando no es del mismo sexo? Lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, la paranoia es una reacción del sujeto como defensa frente a una fantasía homosexual que da lugar a un delirio persecutorio. El punto central del conflicto patológico es la defensa contra el deseo homosexual y el fracaso en el sojuzgamiento de su homosexualidad inconscientemente intensificada. Y además esto es invariante, ¿vale? En la paranoia. Y eso que habéis dicho del hermano, que se me ha ido, o sea, que odiaba al hermano porque tenía celos y luego ese odio se convirtió en amor. Y da lugar a una homosexualidad que dice que puede ser manifiesta o no, puede ser exclusiva o no, o puede ser total o parcial, ¿no? Pero que es un mecanismo de constitución de una tendencia homosexual. Y este amor al hermano, o sea, es un amor, conscientemente es solamente un amor disfrazado de amor al hermano, o ya conscientemente él se siente atraído también sexualmente. No, porque la homosexualidad lo que suele pasar después es un desplazamiento. Es decir, elige objetos sexuales que le recuerdan a su hermano o que son un poco mayores. El hermano está prohibido, es una figura incestuosa, pero lo que hace es desplazar o que le recuerdan al hermano o que hacen el papel con el de hermano mayor, ¿no? Como de consejero, de... O sea, su hermano sigue teniendo, bueno, conscientemente ha cambiado la relación con su hermano. O sea, ahora es una relación de amor, pero como de hermano, o sea, lo siente Claro. como hermano, ¿no? Claro, Siempre pero él en ese proceso inconscientemente, se ha hecho homosexual. Ya. Es, Inconsciente, sí. claro. Ya. ¿Y por qué ha preferido el odio al hermano a convertirse en un objeto amado? Vamos, ¿no?
No, no ha preferido el odio al hermano, ha rechazado el odio al hermano, lo ha reprimido, pero lo ha transformado en lo contrario. Claro. Amor, un gran amor hacia su hermano. Lo ha transformado. Inversión en lo contrario, que es uno de los fines de la pulsión. Transformación en lo contrario. Por eso a veces siempre decimos que cuando hay un amor muy grande hacia una persona, hay que sospechar. Hay también una hostilidad reprimida. O cuando hay un odio muy grande, odias mucho a una persona, hay que sospechar. Hay un amor reprimido en esa relación. Define muy grande. Cuando dices muy grande, Exagerado, que llama la atención. fuera de lo normal. Sí. Casi patológico. No tiene por qué llegar a patológico, pero que Excesivo. cantidad, en cantidad. Excesivo. Vemos que es una Sí, cosa de sí. cantidad, que te Vale. llama la atención, que Claro. está exagerado. Sí, vale. Y esto es normal, esta tendencia en paranoicos, la exageración. Claro, en el paranoico es lo que es normal es la transformación en lo contrario, es decir, la represión por una parte de del deseo homosexual. El deseo homosexual es normal en todas las personas. Hay deseos hacia personas del mismo sexo y deseos hacia personas del sexo contrario. Porque es constitutivo del aparato psíquico, la bisexualidad. Pero lo que hace el paranoico es no acepta sus tendencias homosexuales, las reprime. De tal forma que hace una proyección, ¿no?, de sus tendencias homosexuales. No soy yo quien le ama, ¿no?, como decíamos en los celos paranoicos. Es ella quien le ama, ¿no? Y forma un delirio. Pero quiero decir que en estos mecanismos también hay una exageración de los procesos. Total. Es lo ¿Pero que... qué es la clave del paranoico o puede ocurrir en otras personas que no son paranoicas también? Bueno, exageración. la clave del paranoico es la exageración Y la inversión. y la inversión y la transformación en lo contrario. Claro, en vez de yo le amo, es ahora él me persigue. Ya. No es que como no estuve en la primera clase, igual me faltó esa parte, la de la exageración, No, pero- me la explicaste Claro, ayer. está muy bien la pregunta que haces, porque lo que diferencia justamente a la salud de la enfermedad es la cantidad. Porque los mecanismos, esos mismos mecanismos de la proyección, de inversión en el contrario, se producen todos los días en todos nosotros. Pero en el paranoico, esos están exagerados. En la histeria son otros, en la neurosis obsesiva son otros. En cada enfermedad son unos mecanismos psíquicos los que están exagerados. En el paranoico son esos. ¿Vale? Represión, inversión, transformación en lo contrario. Hipersensibilidad proyección. también, quizás, en sentir cosas. Claro, energías. claro, esa hipersensibilidad en el sentido de que está alerta de esos signos inconscientes y los interpreta siempre de tal manera que tiene razón, que le da razón a su delirio. O sea, que no es un cliché el que un homosexual sea más sensible que una persona no homosexual. Bueno, es que la cuestión es que las tendencias homosexuales están en todos. Ya, no, pero el que sale del armario, que se No. o que ha cogido esa tendencia e invertido sus decisiones y su mente. No, no creo que sean más sensibles. Lo que sí que el paranoico es muy sensible a los signos de lo inconsciente. Pero los interpreta como le da la gana. Los No interpreta. es una sensibilidad real que Claro, perciba de verdad, sino que percibe cosas que los demás no ven, pero sus cosas más. Se las inventa. claro. Ya, no es como una percepción de una persona que es capaz de leer la psique. O sea, la psique, ¿sabes lo que quiero decir? Claro, lo utiliza, ¿ves? Lo utiliza para su delirio, para alimentar su delirio, porque todo el mundo tiene una capacidad para percibir el inconsciente, ¿no?, Claro. del otro. Pero lo Es una utiliza de lectura tal errónea. manera. Él hace una lectura de una interpretación delirante. Ya. Está puesta también, además hay una gran cantidad, una exageración en eso, en captar todo signo de los otros, ¿no? De gestos, nos decíamos signos indiferentes. Que la gente hace indiferentemente, pues el paranoico lo interpreta como me están persiguiendo, me dice a mí, va conmigo, me está insultando, ¿no? Sí, porque no percibe que le ama, que le quiere. Entonces, Claro, claro, porque percibe indiferencia y como la indiferencia, ¿no?, inconscientemente es un amor, lo que espera del otro, y percibe indiferencia, lo toma como una agresión también, como una hostilidad. Una persona insegura también.
Claro, insegura, ¿por qué? Porque tiene esos deseos homosexuales, se defiende de sus deseos homosexuales, ¿no? El delirio es una tentativa de defenderse de sus deseos homosexuales, de sus tendencias homosexuales. Entonces es como si tuviera el enemigo en su interior. Como no quiere saber nada de eso y eso sigue pulsando por expresarse, pues da la vuelta a todo para que no parezca lo que es, lo que siempre hace el aparato psíquico, ¿no? Lo disfraza. El síntoma es un disfraz para que la conciencia no se entere de la verdad inconsciente, de la verdad de ese sujeto. ¿Y no hay ejemplos de mujeres? Sí, también. O sea, esto decimos en hombres o en mujeres, da igual. Los celos delirantes lo padecen tanto hombres como mujeres, pero el mecanismo es el mismo. Es el mismo. Vamos a ver también en el curso. Los mecanismos psíquicos son iguales en todos. No hay sexo para eso. Sanos, enfermos, hombres, mujeres, mayores, niños. Si somos bisexuales, pues en realidad es lo mismo. Claro. Es igual una mujer que un hombre, ¿verdad? Claro. Claro, efectivamente, ahí está el quid de la cuestión. Si somos Vamos a ver, bisexuales, una somos cosa es que iguales. tengamos tendencias bisexuales y Claro. otra cosa es que seamos realmente bisexuales, porque a muchísimos hombres y muchísimas mujeres pues no les gustan las mujeres y a muchos hombres no les gustan los hombres. Claro, estamos hablando de constitución psíquica. Claro, por eso. Constitución psíquica. Luego puede dar lugar, eso puede dar lugar a una homosexualidad manifiesta o una homosexualidad inconsciente. Detrás de muchas patologías psíquicas hay una homosexualidad inconsciente no aceptada, que no significa que sea homosexual en sus relaciones reales, en la vida real, manifiesta. Pero ya acordaos que hay dos realidades, está la realidad real y está la realidad psíquica. Y la realidad psíquica es la que determina cómo ves la realidad real, cómo te mueves en la realidad real, cómo triunfas o cómo fracasas o cómo estás sobredeterminado por tu realidad psíquica. ¿Y cómo sabes que hay una realidad real? Si todos tenemos una realidad psíquica, ¿quién ve esa realidad real? Bueno, pues porque mira, estamos aquí, todos reunidos, hoy es martes, día 4 de junio. Hay cosas en las que estamos todos de acuerdo. Claro, esa es la realidad material. La intersubjetividad. No, la materialidad, sí, la material, que esto es una mesa. No, Que eres tu vida. no, eso forma parte de tu realidad psíquica. No, pero al final, Yo no es soy martes objetivo. porque alguien lo ha dicho. ¿Y tú? Bueno, sí, las convenciones sociales forman Es el parte resultado, si acaso. de la realidad material, claro. Que a la hora forma parte de, ¿no?, la mesa, que estamos aquí todos, pero después lo que cada uno ha escuchado de la clase, si preguntamos a cada uno, es Claro, totalmente total, diferente. seguro. cosa distinta, claro. Totalmente O sea, la distinto. realidad es lo objetivo. Sí, claro, lo material, lo... Ya. Lo empírico. No lo objetivo. Sí, no sé si empírico es la palabra, Ya, no es empírico, sí. es la realidad. Lo tangible, objetivo. Podríamos decir, mira, que la neurosis o la psicosis, bueno, vamos a hablar de la neurosis. La neurosis lo que hace es alejar a la persona de la realidad material. Se pone a trabajar en su realidad psíquica, pero no en la realidad material, ¿no? Cuanto más sano estás, más estás en la realidad, en lo social, en el sistema de producción, en el lugar que te ha tocado dentro del sistema de producción capitalista en el que vivimos. Es una realidad material. Que es la que todos intentamos escapar también, por otro lado. Pero es imposible. Ya. Son las dos sobredeterminaciones. La sobredeterminación de clase, que es el lugar que ocupamos dentro del sistema de producción capitalista, y la sobredeterminación inconsciente, que es la de nuestra realidad psíquica y edípica. Son las dos sobredeterminaciones a las que estamos sometidos y no podemos escapar de ellas, a no ser que hagamos un trabajo, ¿no?, psicoanálisis, para transformar nuestra realidad psíquica, o ya un trabajo en la vida material para cambiar nuestras relaciones y cambiar nuestra sobredeterminación de clase. Pero es más fácil cambiar de sexo que cambiar de clase social. Y ahora está de moda, ¿no? Ya está de moda cambiar de sexo, hasta te lo pagan por la seguridad social.
Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias. Continuamos el Muchas próximo gracias. martes. Muy interesante. Chao. Venga, hasta